Ya hemos explorado las promesas del Antiguo Testamento y lo que enseñó Jesús. Pero, ¿qué pasó justo después? Vamos a sumergirnos en cómo los primeros apóstoles vivieron y entendieron ese momento crucial de la conversión, basándonos en lo que nos cuentan sus escritos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En la iglesia primitiva, ¿cómo veían la salvación? ¿Era fundamentalmente una decisión que tomaba una persona, un acto de su propia voluntad? ¿O era más bien un milagro, algo que Dios mismo ponía en marcha? Venga, pues vamos al lío. Para intentar responder a esto, lo mejor es ir a las historias, a los hechos vivos que nos narra el libro de los Hechos. Vamos a tratarlos como 3 casos de estudio, a ver qué podemos sacar en claro de ellos. Nuestro primer caso nos lleva a la orilla de un río. Allí conocemos a Lidia, una mujer de negocios, una vendedora de púrpura. A primera vista su conversión parece, bastante normal, ¿verdad? Tranquila. Pero el relato nos da una pista clave, una especie de nota del director que nos explica lo que de verdad estaba pasando por detrás. Y aquí está la clave. El texto no se anda con rodeos. No dice que Lidia se interesó o que decidió escuchar. No. Dice literalmente que el Señor abrió el corazón de ella. La acción, el verbo principal que lo cambia todo, la realiza Dios. Fijaos bien en el orden de los acontecimientos, porque es fundamental para entender esta perspectiva. Primero, Pablo predica. Esa es la llamada externa. Segundo, y este es el paso decisivo, Dios actúa dentro de Lidia. Y solo entonces, como resultado directo, viene el tercer paso. Lidia presta atención y cree. Es decir, su fe no es la causa de que Dios actúe, sino la consecuencia. Vale, si la historia de Lidia fue como un susurro tranquilo junto al río, nuestro segundo caso es como un trueno que parte el cielo en dos. Hablamos, como no, de la conversión de Saulo de Tarso, el enemigo público número 1 de la iglesia primitiva. El cambio es brutal. Un giro de 180 grados. Pasa de ser un hombre que literalmente respiraba amenazas y muerte contra los cristianos a preguntar ¿quién eres, Señor? Y obedecer, al instante. No hay un proceso gradual, no hay dudas, es un cambio radical, total. Y según el relato, completamente impuesto desde fuera. Bien, dejamos los casos individuales para mirar ahora una escena más amplia. Un grupo de gentiles en Antioquía escucha un sermón. Y lo interesante es que, al final, el autor no se limita a decir «y algunos creyeron», ¿no? Nos da una explicación teológica directa de por qué unos sí y otros no. Y la frase que usa es tela de precisa. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fijaos bien en el lenguaje. No dice que los que creyeron fueron entonces ordenados, sino al revés. El texto establece una conexión directa. Primero estás ordenado y como consecuencia de eso, crees. Esto es clave para esta interpretación. La fe no es la condición que una persona cumple para que Dios la elija. Es justo al revés. La fe es la evidencia, la señal visible de que esta designación divina ya había ocurrido. La fe es el fruto, no la raíz. Vale, hemos visto las historias, los casos prácticos, por así decirlo. Ahora vamos a la teoría. ¿Cómo explicaban los propios apóstoles en sus cartas la teología que hay detrás de estos milagros? ¿Cuál es el porqué de todo esto? El apóstol Pablo, por ejemplo, no se anda con chiquitas. El diagnóstico que hace del estado espiritual humano sin Dios es demoledor. No dice que estamos enfermos o débiles. Usa la palabra muertos. Y esto es importante. Un cadáver no puede cooperar para que lo resuciten. Está completamente pasivo. Es incapaz de responder. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la conversión no es una simple mejora. Es literalmente una resurrección. Un acto que viene totalmente de fuera. Y ojo cómo empieza la frase. No dice «y entonces el hombre decidió». Dice «pero Dios». La iniciativa, la acción que lo cambia todo, es divina. Y para que entendamos por qué hace falta algo tan radical como una resurrección, Pablo nos habla de lo que él llama el hombre natural. Se refiere a una persona que funciona solo con sus capacidades humanas, sin la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Y qué le pasa a este hombre natural? Pues que, según Pablo, está espiritualmente ciego y sordo. Las cosas de Dios le parecen una locura, una tontería. Y no es solo que no quiera entenderlas, es que no puede. Le falta, por así decirlo, el receptor para sintonizar esa frecuencia. El mensaje está en el aire, pero no tiene con qué captarlo. Y para rematar, el apóstol Juan nos da una lección magistral de teología en la gramática. En el griego original, cuando dice que alguien cree, usa un tiempo verbal que significa una acción continua. Pero cuando dice que esa persona ha nacido de Dios, usa un tiempo verbal muy específico, el perfecto pasivo.
¿Y eso qué significa? Pues que es una acción que ya ocurrió en el pasado, que fue completada y que además fue hecha sobre esa persona por otro. La gramática establece el orden. Primero Dios te hace nacer y como resultado de eso, tú crees y sigues creyendo. Es como un bebé. Primero nace y luego empieza a respirar. No respira para poder nacer. Ok, pues vamos a juntar todas las piezas. Hemos visto las historias de conversiones, hemos visto la doctrina que las explica. ¿Qué panorama general nos queda de todo esto? Pues el testimonio parece sorprendentemente unánime. Tanto las historias como las explicaciones teológicas apuntan en la misma dirección. La conversión es una intervención directa de Dios. La fe es el resultado de ese plan divino. El proceso no es una mejora, sino una resurrección desde la muerte. Y el nuevo nacimiento viene antes que la fe. En resumen, un milagro divino, de principio a fin. Claro, llegar a esta conclusión tan potente nos deja de bruces con una de las preguntas más grandes y complejas de toda la teología, una que lleva siglos generando debate. Si Dios es el actor soberano, el que inicia todo, ¿qué papel juega entonces nuestra voluntad? ¿Qué pasa con la decisión humana?